Bueno, muy buenas noches con todos. Primero que nada, agradecerles a todos los presentes por conectarse. El día de hoy CP ha organizado esta clase donde se va a llevar a cabo el tema de histología del corazón. Hoy nos acompaña en la ponencia Luis Umaeta Calderón, estudiante de quinto año de la Facultad de Medicina de la UNT, quien gustosamente ha aceptado brindar esta clase y pues compartir su conocimiento con nosotros. Vamos a proceder a dar inicio a la ponencia, así que te doy pase, Luis, para que puedas comenzar. Ok, sí se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya, ok. Ahora empiezo a proyectar. Ok. Mm, ya, perfecto. Sí se me escucha, ¿verdad? Entonces, bueno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Luis Umaeta, Luis Alonso Sumaeta Calderón. Soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. Y bueno, hoy día le voy a hablar acerca de algunas cuestiones importantes dentro de la histología del corazón. Para abarcar ese tema, pues he tratado de recopilar la mayor parte de información de libros, ¿no? Como Kiersonbaum, como Geneser, y pues el famosísimo Ross, ¿no? Entonces, hay de todo un poco. La literatura también difiere un poco en cuanto a algunas cuestiones, en cuanto a definiciones, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco dentro de esta clase. ¿Ok? Y la parte de, como esto todo es un sistema, aparato, sistema específicamente cardiovascular, em, solamente vamos a abarcar la parte de corazón. Ya la parte de vasos sanguíneos se habrá estudiado en otra clase. Así que primero tenemos que ponernos en contexto. Es importante poder diferenciar los tipos de músculos, tanto como músculo estriado cardíaco con esquelético. Entonces, para esto tenemos que volver a nuestras bases, ¿no? Tenemos que volver a nuestra clasificación, la cual es los tipos de músculo, pues, ¿no? Un poco recordando, ¿no? Músculo estriado y pues el otro tipo de músculo liso, ¿no? En cuanto al estriado, pues tenemos el esquelético, tenemos el cardíaco y tenemos al visceral. Y en cuanto al liso, tenemos, bueno, hay varias clasificaciones, pero se usa, la que se usa em, en ahora es la de, ay, perdón, disculpen, tuve problemas acá, perdón. A ver, disculpen, voy a tratar de cerrar esto, a ver. Disculpen, a ver, ¿se puede ver? Sí, ¿no? Espero que sí. No, que tenía problemas con mi tablet. Bueno, en cuanto al tipo de liso, tenemos al unitario y tenemos al multiunitario, ¿no? Bueno, en este caso, pues el esquelético forma parte del tipo de músculo que tenemos en la mayoría de nuestro cuerpo, el cardíaco, el que vamos a ver el día de hoy, y el visceral, que es una clasificación que antes no se consideraba mucho, ¿no? Pero ahora pues se ha descubierto que se encuentra en lengua, exclusivamente más en lengua se menciona, ¿no? También en la parte de faringe, ciertas porciones de la faringe, o incluso en la porción del esófago, también en la parte superior, ¿no?
Y pues en el caso del unitario y del multiunitario, recordemos pues que el multiunitario va a estar en ese tipo de músculos o porciones en las cuales son bien ínfimas, ¿no? Bien precisas, como es el caso del cuerpo ciliar, ¿no? En ese caso. Y en el caso del unitario, pues tenemos que es eh, como si fuera un sinsitio, ¿no? Una gran unidad que se encuentra, que es multinucleada y se encuentra pocas veces regulada o delimitada por membranas celulares. Y en ese caso tenemos a la pared del tracto gastrointestinal, ¿no? Por recomendar algunas cosas. Ahora, en el cardíaco vamos a ver que hay diferentes tipos de los cardiomiocitos. Esa es la denominación para lo que es, o sea, el miocito es la fibra, ¿no? La fibra muscular, es la célula. Que se encuentra, pues, en su composición miofilamentos, ¿no? Los famosos miofilamentos de actina y miocina. Pero en este caso, los cardiomiocitos son este tipo de miocito del músculo estriado cardíaco. Y del esquelético se le denomina el rhabdomiocito. ¿Ok? Entonces, teniendo esa distinción, vamos a continuar. Pues aquí tenemos, ¿no? La diferencia específicamente entre esquelético y cardíaco. ¿Ok? Aquí tenemos pues que la gran diferencia, o la principal, la que podemos ver aquí con respecto a esto, es que el núcleo. En cuanto al núcleo del músculo, del tipo de músculo estriado esquelético, hasta 200. En el cardíaco puede ser 1 a 2, ¿no? En el caso del esquelético, no, en el caso del cardíaco, perdón, va a tener esta forma, por así decirlo, en forma como si fuera un pantalón. Así me mencionaban mis doctores en segundo año de histología, que tenían como una forma de un pantalón. Y es curioso, ¿por qué? Porque tiene estas especializaciones de membrana, que son los discos intercalares, que son son complejos de unión. ¿Ok? Algunas cosas importantes de brindar a CPA para así que ustedes lo van a poder revisar con calma, ¿no? Pero podemos limitar algunas diferencias importantes, ¿no? El músculo estriado cardíaco, pues, tiene sus componentes de su tejido conjuntivo, específicamente es endomicio, que está conformado, pues, por tejido conjuntivo subendocárdico y subpericárdico. En el caso del esquelético tenemos esto, ¿no? Que es el epimicio, el perimicio, el endomicio. Que específicamente el perimicio, pues, va a recubrir a la parte de los fascículos. Y el epimicio al músculo como tal, ¿no? El sarcómero se va a presentar en ambos, pero va a tener una configuración diferente en cuanto a los túbulos T. ¿Por qué? Porque en el caso del músculo esquelético, estriado esquelético, va a estar a la altura de la unión de la banda I con la banda A. ¿Ok? Recordemos que en el músculo estriado esquelético tenemos una triada, ¿ok? Que es el túbulo T más 2 cisternas terminales. Recordemos que estas cisternas terminales son prolongaciones del retículo endoplasmático, ¿ok? Ahora, en el caso del estriado cardíaco, tenemos que se encuentra no a la altura de la I, de la banda A, cuando se junta con la I, sino que está a la altura de la línea Z, exactamente en la diada. En este caso, en el músculo cardíaco tenemos una diada, ¿no? Con una cisterna terminal pequeña, es decir, el túbulo T más una cisterna pequeña, terminal. ¿Ok? Y también la literatura por aquí, me parece que esto lo saqué de Geneser, que menciona que las fibras de Purkinje van a poseer menor cantidad de túbulos T. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en cuanto a la regulación del calcio, por ejemplo, en el caso del músculo estriado esquelético, vamos a tener que va a utilizar fuentes externas, ¿ya? Por aquí lo podemos notar por acá. Fuentes externas.
de calcio, ¿no? También va a tener abundante glucógeno, especialmente en especializaciones del propio músculo cardíaco. En cambio, el estriado esquelético tiene una configuración, una regulación interna de calcio un poco más limitada. ¿Ok? Por aquí tenemos otras diferencias. Seguimos con las diferencias. En cuanto a los tipos, ¿no? Tenemos a un tipo 1, o las rojas, también denominadas, en el caso esquelético. Tenemos a las dos, perdón, acá es 2B y acá es 2A. ¿Ok? Acá se confundió. Entonces tenemos esos tipos de músculo estriado esquelético en el cual vamos a diferenciarlo así rápidamente, que el tipo 1 vamos a encontrarlo en personas que son de bastante resistencia. Por ejemplo, los maratonistas, ¿no? Maratonistas. Que pues utilizan bastante oxígeno, ¿no? Los tipo 1. En cambio, el tipo 2A, se va a encontrar en personas que son más de distancias cortas, velocistas, por ejemplo. Y utilizan menor cantidad de oxígeno en menor tiempo, pues, ¿no? En el caso de el estriado cardíaco tenemos los miocardiocitos auriculares, miocardiocitos ventriculares, los nodos del sistema de conducción cardíaca y las fibras de Purkinje, ¿no? Las fibras de Purkinje. Vamos a hablar más adelante acerca de estas fibras histológicamente, pero son especializaciones. Ahora, en cuanto a las funciones, la inervación involuntaria, en el caso del cardíaco, voluntaria en el caso esquelético. Aquí, otra cosa importante que podemos ver aquí es que a la respuesta a la demanda, ambos se van a hipertrofiar, ¿ok? Que esto quiere decir de que va a aumentar el tamaño celular, ¿no? Que es diferente a una hiperplasia. En el caso de una hiperplasia, va a haber aumento del número, ¿no? Pero en este caso, es casi o poco probable que en el caso del estriado cardíaco se hiperplasie. Es más común en el estriado esquelético, ¿ok? Pero en el caso del estriado cardíaco, es más que todo hipertrofia, ¿no? Y tenemos una hipertrofia en algunas patologías, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? La regeneración. En el tema de la regeneración, la literatura menciona pues que es casi nula la regeneración en el caso del músculo estriado cardíaco, debido a su alta especialización, ¿no? En cambio, en el estriado esquelético es limitado. Tampoco quiere decir nulo, pero en el caso del estriado cardíaco es absolutamente, por decir, nulo. Y aquí podemos obtener pues estas imágenes de imágenes histológicas, donde podemos ver aquí la célula muscular estriada esquelética y la cardíaca. La cardíaca la vamos a poder diferenciar por esta forma que tiene como si fuera un pantalón, ¿no? Así. ¿No? Así. ¿Ok? Y aquí va a estar entre cada uno de estos. Perdón, ahí, ya. Entre cada uno de estos tipos de miocardiocitos se va a encontrar los discos intercalares. ¿Ok? Importantísimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Espero estés entendiéndose de toda la manera correcta. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Ok. Ahora vamos a ir con los tipos de miocardiocitos. Ok, a ver, déjenme un momento. Tengo que ver algo acá. Ya. Ya. Ahora, en el caso de los tipos de miocardiocitos tenemos aquí ordinario, el especializado y el de tipo endocrino. Esos tres tipos tenemos.
¿Ok? Listo. La contracción del corazón va a ser sincronizada, como menciona aquí, por las fibras musculares cardíacas, especialmente las que se encuentran ya especializadas, no las de tipo de ordinario, ¿no? Las que tienen esos tipos de uniones celulares tipo discos intercalares, no. Van a ser este tipo de fibras musculares especializadas, como son las células de Purkinje o las de los nodos, ¿ok? Entonces, para esto tenemos que, primero, vamos a abarcar esta parte de acá, esto de acá, los tipos ordinarios, ¿ok? Entonces, el miocardiocito de tipo ordinario va a tener esta característica, ya de por sí tiene un trabajo bastante importante y es bastante cargado. Por lo tanto, ¿qué va a necesitar? Sí o sí, celularmente son las mitocondrias. Por lo tanto, sus mitocondrias van a ser voluminosas. Esto quiere decir de que el trabajo aquí en la mitocondria de formar ATP es bastante importante. Hay algunos gránulos de pigmento y glucógeno. ¿Ok? El glucógeno es bastante importante porque esto le va a permitir al corazón trabajar en situaciones de hipoxia. Obviamente una hipoxia aguda, ¿no? Una hipoxia que va a ser en situaciones de poco tiempo. Presentes lesiones transversales, ¿no? Es un tipo de músculo estriado, pero no va a formar sinsitios, el tipo ordinario. Como en el caso del esquelético, que se va a formar este conglomerado, ¿no? Multinucleado, que es un sinsitio. Ahora, se va a estar presente tanto en células musculares auriculares y en ventriculares, ¿no? Previamente, para poder entender este tema, espero que tengan ese conocimiento, y bueno, no sé si tengan ese conocimiento, pero vamos a dibujar aquí por el corazoncito. De manera esquemática, ¿ya? No va a salir tan bien, pero igual. Así. Estas son las aurículas y estos son los ventrículos. Tanto este tipo de célula de tipo ordinario va a estar en ambos, ¿no? Van a ser la más característica tanto de la parte superior como de la parte inferior. Y hemos estado hablando bastante de lo que son los discos intercalares. En este caso, en los discos intercalares vamos a tener dos tipos de componentes. Dos componentes. Un componente lateral o transversal, perdón, longitudinal y transversal. Entonces, dentro de estos componentes tenemos una especialización de unión, que es la fascia adherente, que es la de acá. Esta fascia adherente va a ser la fuerza mecánica. F de fascia, F de fuerza. Porque al estar de manera transversal va a soportar bastante carga de presión ante las diferentes situaciones en las que presenta el corazón, ¿no? Bombear sangre, eyectar el volumen sistólico, estar, especialmente la cámara izquierda, estar superpuesta ante situaciones bastante de aumento de presión, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, el componente transversal es la fascia adherente de fuerza mecánica. Luego tenemos un componente que es ya longitudinal o lateral, ¿no? Longitudinal. Que en este caso serían las uniones hendidura. Que bueno, en este caso las uniones hendidura van a permitir, no van a tener ese componente mecánico de la fascia adherente, ¿no? Van a tener ese componente, las uniones hendidura, que son las de acá, van a tener esa especialización en el intercambio iónico. Importantísimo. ¿Para qué? Para generar el potencial de acción. ¿No? Ese potencial que va a hacer que del todo nada, ¿no? De que pase el umbral y la célula va a contraerse y va a generar este intercambio iónico para que las demás células puedan contraerse de la misma manera. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que, bueno, acá tenemos estos glucógeno, un sarcosoma, un retículo endoplasmático que va formando la diada, miren. ¿Ok?
Sí, la diada, porque en el caso del estriado cardíaco va a ser de diada, ¿no? Y en el caso del esquelético va a ser una triada. El túbulo T más la extensión del retículo endoplasmático, que la extensión del retículo endoplasmático es estas cisternas terminales. Y importantísimo, esto de acá, que lo vamos a hablar más adelante. Los gránulos de FNA, el factor natriurético auricular, especialmente de las aurículas. ¿Ok? Aquí podemos ver las uniones de hendidura, los discos intercalares. Con las especializaciones mencionadas acá, las uniones de hendidura y la fascia adherente. La fascia adherente es el componente mecánico y las uniones de hendidura es el componente iónico. Y hay un tercer componente que es mitamita. Estamos hablando de la mácula adherente, que va a evitar la separación de la fibra frente a las contracciones. Entonces, esta firme unión que establece los miocitos, los miocardiocitos, va a permitir esta transmisión de la tracción que va a ser generada principalmente por estas células individuales hacia todo el miocardio. ¿Ok? Ahora tenemos la especialización en cuanto a, ya hemos hablado de los tipos de células de tipo ordinario. Ahora vamos a ir a las especializadas. Y acá quiero que tengan bastante, tienen que captar bastante bien. ¿Por qué? Porque todos estos de acá, todos los tres son miocardiocitos. Son células, son fibra muscular, es la fibra muscular cardíaca. Esto quiere decir de que la célula Purkinje no es un nervio, no es componente del sistema nervioso, que puede ser regulado, claro que sí, por esto, pero por el sistema nervioso simpático, parasimpático, pero la especialización es del miocardiocito. Aquí lo vamos a ver en una imagen histológica. ¿Y por qué quiero que tengan en cuenta eso? ¿Por qué? Porque las células de Purkinje van a tener, miren, se van a ver de esta manera, bastante grandes, son más grandes que las células musculares cardíacas ordinarias. Y van a tener abundante glucógeno entre su núcleo y las miofibrillas de la periferia. Por lo tanto, se va a teñir, esta zona se va a teñir muy poco al momento de la tinción de la hematoxilina y eosina. Por lo tanto, vamos a tener este halito, miren, halo, aquí. Y eso quiere decir de que está aumentado el glucógeno. Que si nosotros hacemos, esta es una HIE clásica, de rutina, básica, pero si nosotros hacemos un PAS, una tinción de ácido periódico de Schiff, que específicamente es para estas tinciones de carbohidratos, entonces se va a pintar. Es positivo para Schiff. Sí poseen discos intercalares, es decir, las especializaciones de las uniones, estas de acá, sí las presento. A diferencia de el nodo, los nodos. Los nodos no lo presentan, miren acá. Carecen de discos intercalares típicos. ¿Ok? Van a tener un intento de, pero no son los clásicos. En el caso de la célula Purkinje, los túbulos T, estos túbulos T, donde va a formar la diada, van a carecer, las células de Purkinje van a carecer de estos túbulos T. Ahora, las células de Purkinje, su función básicamente es propagar estos potenciales de acción con más rapidez a las demás fibras, organizándose en haces. En el caso de los nodos tenemos, ahora, para hablar de esto tenemos que irnos un poquito más adelante, solo un poco, por acá. Deme un momento.
por acá, ¿dónde está? Iba a ser algo acá. No, no está acá. Está por arriba. Aquí nomás. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Vamos a integrarlo con fisiología, ¿ok? Así que tenemos que acordarnos de algo importantísimo, que son el sistema de conducción cardíaca eléctrica. Tenemos aquí nuestro corazoncito. ¿Ok? Listo. Entonces, aquí tenemos aquí arriba el nodo sino auricular, el SA, el marcapasos primario. Luego por aquí tenemos el nodo auriculoventricular. ¿Ok? Que tienen sus 3 haces internodales. Luego van a pasar por los trígonos fibrosos, que vamos a ver que es el esqueleto cardíaco, para formar el haz de His. Y de esta manera el haz de His finalmente va a dar sus ramas, ¿ok? Va a dar sus ramas, tanto haz de His, y van a dar sus ramas tanto derecha e izquierda. Pero la izquierda tiene una rama anterior y posterior. Por lo tanto, ya hablando de un poco de patologías importantes, vamos a encontrar hemibloqueos, específicamente cuando se habla de hemibloqueos, es de la rama izquierda de las de His. ¿Por qué? Porque no existen los hemibloqueos de rama derecha. ¿Ok? Derecha. Y finalmente, ya en el subendocardio vamos a ver que se encuentran las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje. ¿Ok? Una cosa importante aquí es que estos nodos van a ser, como son especializaciones del miocardiocito, van a ser miocardiocitos al final de todo. Pero estas son ya células especializadas. Y van a estar estrechamente conectadas con las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas. Y para esto tenemos que recordar esto de acá, que es el potencial de acción de una, a ver, espérense, así, así. Al potencial de acción de un nodo, de los nodos, que es diferente de un potencial de acción en meseta de los miocardiocitos ordinarios. ¿No? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a tener la fase 0 por acá. En el ordinario, fase 0, estamos hablando un poco de ya fisiología, estamos hablando de potenciales de acción. La fase 2, la fase 3 y finalmente la fase 4. En este caso, la fase, pero ahora tenemos otras fases en los nodos 4, 0 y 3. ¿Ok? Esas fases de ahí. El nodo auriculoventricular, una cosa importante, relacionándolo un poco con anatomía también, recordemos que se va a encontrar en el triángulo de Koch. Que el triángulo de Koch va a estar delimitado por estas estructuras. ¿Ok? Va a estar delimitado por el seno venoso coronario. Recordemos que el drenaje venoso, el corazón, también se nutre y también tiene desechos, por lo tanto va a desecharlo a través del seno coronario. El seno venoso coronario. Entonces, a través del seno venoso coronario es uno de los límites del triángulo de Koch. Luego tenemos por acá la válvula tricúspide, especialmente la valva septal. Y luego tenemos el tendón de Todar, que es un reparo anatómico de la aurícula derecha. Entonces, y aquí, específicamente aquí, se va a encontrar el nodo aurículo-ventricular o de Ashschoft-Trakt.
Tower. Ashok Tower. ¿Ok? Otra cosa importante es que dentro de este paso de la conducción eléctrica que empieza en el nodo sinoauricular, pasa al nodo auriculoventricular, y este paso por el tejido conjuntivo del esqueleto fibroso, ¿ok? Del paso, va a demorar algo de 0,09 segundos. Es un retraso fisiológico. ¿Ya? Es un retraso que el mismo corazón tenemos pues que entender que está en sístole, diástole, sístole, diástole. Pero para poder llenarse en el llenado diastólico, recordemos las fases del ciclo cardíaco, pero específicamente el llenado diastólico, tenemos que esperar pues que se llene de manera correcta las cámaras, los ventrículos, ¿no? Para esto tenemos que tener este retraso fisiológico de 0,09 segundos. Ahora, ¿por qué les hablaba estos potenciales de acción? ¿No? De estos potenciales de acción. Porque son diferentes de los nodos, que es una especialización del miocardiocito, es diferente al potencial de acción del miocardiocito ordinario. Y todo se lo debe a la fase 4. ¿Por qué decimos que el corazón el músculo cardíaco es involuntario? ¿Por qué? Porque el corazón no va a ser, los potenciales que este genera no va a ser regulado, no lo va a generar otro sistema, sino el propio corazón. Pero eso sí, va a ser regulado por el sistema nervioso autónomo. Como todo aparato, sistema en nuestro cuerpo, va a ser regulado por este sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Listo. Y esto se debe a las corrientes. Hay una corriente que se denomina la corriente Fanny, la corriente alegre. La corriente alegre. Ahí estamos. La corriente Fanny. ¿Ok? Y específicamente, bueno, para entender esto, pues es un tema de fisiología, ¿no? Estamos acá para hablar de histología, ¿no? Pero quiero que entiendan de que todo se genera, este potencial de acción, gracias a estas corrientes Fanny. Más específicamente, gracias a los canales HCN. Son canales que van a permitir la entrada de sodio y de potasio. ¿Ok? Importantísimo. Y estos van a ser regulados por los sistemas simpático y parasimpático. El simpático por la adrenalina, o noradrenalina también, ¿no? Y el parasimpático por la acetilcolina. La adrenalina y la noradrenalina se unen al receptor del nodo tipo beta 1. Por lo tanto, el umbral aumenta. Y es más rápido llegar a este umbral, por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ok? En el caso de la acetilcolina, ¿qué hace? A través, pues, de diferentes receptores, disminuye la frecuencia cardíaca. ¿No? Eso tienen que entender a partir de esto. Y todo se regula en los diferentes nodos. Específicamente, el más importante, el marcador primario, el que te da de 60 a 100 latidos por minuto, es el nodo sinoauricular. Tenemos dos células, la célula P y la célula T. La célula P es el marcapasos intrínseco, el que tiene la corriente Fanny, los canales HCN. Desde donde ahí se genera esa corriente para generar el impulso cardíaco. Y las células T, que son ya propagación de esos impulsos generados por las células P hacia la aurícula derecha, para que de esta manera se dirijan hacia las demás partes del corazón. Y esto nos da a entender, pues, específicamente las diferentes fases, pues, ¿no? Ahora, entendido esto, espero se haya entendido. Sí, espero se me esté escuchando. Sí, creo que sí. Ya, excelente. Vamos a seguir con la siguiente tipo de miocardiocito, que es el de tipo endocrino. Endocrino. Ya hemos hablado de los especializados. Excelente. Bravo. Y ahora vamos al endocrino. Y esto es otro temita.
¿Por qué? Porque específicamente la aurícula, va a producir hormonas. ¿Y qué hormona? La hormona factor natriurético auricular, también denominado polipéptido natriurético auricular o cardiodilatina también. De ahí su nombre, cardiodilatina. ¿Ok? ¿Dónde se ubica este componente endocrino del corazón? En las aurículas. Específicamente, ¿quieres que sea más específico? Orejuelas auriculares, tanto derecha, izquierda. Recuerden, anatomía, que pues el corazón tiene estas pequeñas prolongaciones, estos como si fueran vestigios, ¿no? Que se encuentran a estos lados de acá, ¿no? Así. Estos son las orejuelas. Estos, aquí se ubican, aquí. ¿Ok? Listo. Poseen también algunos gránulos secretorios, ¿no? En la parte central del sarcoplasma que se extienden en ambas direcciones de los polos del núcleo. Pero aquí vamos a hablar del factor natriurético auricular. ¿Por qué? Porque este factor es un factor que va a responder al aumento del volumen sanguíneo, ¿no? Pero para esto tenemos que entender algo, ¿no? No les voy a explicar así con términos que de repente algunos entienden. De repente aquí tenemos alumnos de todos los años, de repente. Entonces, tenemos que tener en cuenta las bases. Tenemos que tener en cuenta que la presión arterial media, una forma de poder, hay diferentes formas de poder calcularlo, pero lo podemos reducir a esta fórmula. Al gasto cardíaco, ¿no? El gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no? El gasto cardíaco, que es la parte cardíaca, y el resistencia vascular periférica, que es la parte vascular. Pero el gasto cardíaco también se puede calcular por gasto cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Listo. Entonces, este volumen sistólico, que está influido por el aumento o el descenso de la precarga, que es otro término, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Aumenta el volumen sanguíneo, ¿ok? Aumenta. Pero hay algunos varoreceptores de baja presión, se llaman. Aquí está, varoreceptores de baja presión, ¿ok? Varoreceptores de baja presión. Estos varoreceptores de baja presión van a detectar este aumento de volumen sistólico en las aurículas. Aquí, miren. Aquí. Y dicen, ok, el volumen sistólico, el volumen sanguíneo ha ido aumentando. Tenemos que hacer lo contrario, tenemos que hacer que disminuya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues secreta este péptido natriurético auricular y lo que hace es la natriuresis. Es decir, la eliminación del sodio hacia la orina, para que de esta manera disminuya el volumen sanguíneo. Y evitar una sobrecarga, ¿no? Y si hay una sobrecarga, evitar pues la insuficiencia cardíaca, que es una patología frecuente. ¿Ok? Listo. Bueno, recordemos también aquí, este gráfico nos hace recordar otros tipos, ¿no? ¿Cómo se regula la presión arterial? Ahora, si nosotros bajamos el volumen sistólico, bajamos el gasto cardíaco y por lo tanto también regulamos la presión arterial. Entonces es un versus, es un conglomerado acá, verlo de esa manera integral. ¿Ok? Pero aquí tenemos que también tener en cuenta que hay otro tipo de regulación a corto plazo, de la presión arterial. ¿Qué tenemos en este caso? Unos quimiorreceptores, ¿no? Unos quimiorreceptores centrales y unos receptores químicos periféricos. Los periféricos se van a encontrar aquí, al lado de el seno aórtico, que son los cuerpos aórticos, y los cuerpos carotídeos. Y los centrales que se encuentran en el bulbo raquídeo. Pero estos son los quimiorreceptores, porque tenemos los varoreceptores también. Los varoreceptores. Listo.
que son específicamente el callado aórtico y el seno carotídeo. ¿Ok? Entonces, de esta manera, pues, como menciona acá, ¿en qué momento? Ante un aumento del retorno venoso por aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué hace? Hace un efecto hipotensor. Por lo tanto, del aumento del volumen sanguíneo disminuye el volumen sanguíneo y disminuye la presión arterial. Porque este disminuye, son directamente proporcionales. Este aquí disminuye, por lo tanto, este también es directamente proporcional. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Excreta, hemos dicho, sodio por el riñón. Y esto, pues, resulta en una vasodilatación, inhibiendo la liberación de renina. ¿Recuerdan la renina? Y la angiotensina, y de esta manera la antidiurética. ¿Ok? Listo. Eso es importante. Uy. Se volteó. Ahí estamos. Listo, vamos a las capas del corazón, luego el esqueleto fibroso y finalmente terminamos en una correlación clínica. Espero estar yendo bien, de manera correcta. Espero que le estén entendiendo. ¿Ok? Ahora sí. Listo. En cuanto a las capas del corazón, tenemos al pericardio fibroso. Ese pericardio fibroso, que por acá, bueno, acá hay grasita, ¿no? Nosotros, bueno, en anatomía, de repente algunos de ustedes habrán visto, o si les toca ver todavía, van a ver de qué va acá, como dice acá, miren, tejido adiposo. ¿No? Tejido adiposo. En ese caso, retiras el tejido adiposo y vas a ver aquí el pericardio fibroso. Después del pericardio fibroso vamos a ver un pericardio seroso. Perdón, pericardio seroso. Ahí estamos, pericardio seroso. Pero el pericardio seroso va a tener una hoja parietal y una hoja visceral. Y la hoja visceral, específicamente, es el epicardio, el famosísimo epicardio. Que del epicardio, luego sigue el miocardio y luego el endocardio. ¿Ok? Espero me hayan entendido. Y dentro, específicamente en el pericardio seroso, como pueden ver, está el espacio pericárdico, que es la cavidad pericárdica. Y esa cavidad pericárdica que se encuentra entre estas dos capas del pericardio seroso va a estar revestido por células mesoteliales. Y estas células mesoteliales van a secretar este líquido, que es el líquido seroso, que va de 15 a 50 mililitros. Se aumenta ese líquido, va a haber una efusión pericárdica, que si sigue aumentando va a terminar en un taponamiento cardíaco. ¿No? En un taponamiento cardíaco. Ok. Listo. Pero este taponamiento cardíaco tiene una triada, que es la triada de Beck, que es la hipotensión, la disminución de los ruidos cardíacos apagados, no disminución, sino son más, se escuchan menos, y el aumento de la presión venosa yugular. Estos tres de acá van a derivarse del taponamiento cardíaco. Listo. El epicardio. Ya hemos hablado del pericardio, ¿no? El pericardio tenemos fibroso y seroso. Dentro del seroso tenemos el parietal y visceral. El visceral es este de acá, el epicardio. El que está ahí nomás del espacio pericárdico, donde está todo este líquido. O sea, el que está en contacto con el líquido es el epicardio y el pericardio parietal. Y este epicardio que está ahí nomás en contacto con el espacio pericárdico, con el líquido pericárdico, es este acá, que podemos ver aquí, que está revestida, por una capa de mesotelio, tiene una capa submesotelial y una capa que se encuentra más allá, que es la subepicárdica.
Pues aquí, como habíamos mencionado, la composición es una capa externa de células mesoteliales, un submesotelio o capa interna. O sea, la capa externa sería capa externa. Y el submesotelio va a ser la capa interna. La capa interna, tejido conjuntivo laxo específicamente. Y en esta capa interna van a estar ubicados los vasos sanguíneos, es decir, las ramas de las arterias coronarias, las arterias del corazón. Algunos nervios también que van a irrigar por ahí y van a inervar el corazón, ¿no? Algunos plexos. Y esta capa interna submesotelial va a continuarse con el endomisio del miocardio subyacente. Recordemos que como hay miocardiocitos ordinarios por ahí, van a estar recubiertas por endomisio. Está rodeado por tejido adiposo y es similar a la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Esto nos refiere que tiene alguna relación con la túnica adventicia de los vasos sanguíneos. Ahora, en el caso del miocardio, es como, por así decirlo, está compuesto por diferentes tipos de miocardiocitos. Tenemos miocardiocitos ordinarios, endocrinos y los nodales, es decir, auriculoventriculares y sinoauriculares. Va a constituir la mayor parte de la masa de la pared. Y de esta manera, si constituye la mayor parte de la masa de la pared, tenemos el corazón. Fíjense, ahí está. Tenemos aquí el corazoncito. Y es específicamente el corazón, la bomba, la cámara izquierda, quien es más gruesa. Tiene mayor miocardio. ¿Por qué? Porque va a tener la presión de la aorta que tiene que vencer la resistencia de la circulación sistémica, ¿no? Porque la parte derecha tiene la circulación pulmonar. ¿Ok? Listo. Como he visto acá es lo mismo lo que acabo de decir. Aquí podemos ver algunas imágenes histológicas. Tenemos aquí el disco intercalar, la banda A, la banda I. Algunos fibroblastos y la célula muscular estriada cardíaca. El núcleo, que es 1 o 2, a diferencia del esquelético, que son 200, hasta 200 puede llegar. Y finalmente el endocardio, ¿ya? Ahora, del sistema eléctrico del corazón, cuando el sistema eléctrico del corazón, tenemos ahí aquí los nodos auriculoventriculares y no auriculares. ¿Ok? Listo. Y en endocardio tenemos donde está el sistema de conducción cardíaca, es decir, específicamente a las fibras de Purkinje. O sea, cuando te pregunten dónde se ubica la fibra de Purkinje, el sistema de conducción cardíaca se ubica específicamente en el subendocardio. Aquí es lo más importante de esta tablita. Igual yo se los voy a pasar esta tabla, estas diapositivas, para que la puedan revisar a mayor medida. Entonces, bueno, en este caso, claro, por interno me mencionan que triada B, que pues es un poco, ya está un poco en desuso, ¿no? Lo que se utiliza más en taponamiento cardíaco es son otros signos que nosotros podemos, exacto, el pulso paradójico. Este pulso paradójico es el que se utiliza ahora porque el taponamiento cardíaco en la triada Beck ya se presenta más que todo en pacientes en 20%, ¿no? Pero el pulso paradójico es el que se utiliza ahora, ¿no? Que se presenta por el descenso de más de 10 milímetros de mercurio en la inspiración. Son ya signos de semiología. Ahorita estamos en histología, pero es un aporte específicamente para el taponamiento cardíaco.
En el caso ahora vamos a ir al esqueleto fibroso. El esqueleto fibroso es toda la parte estructural, por así decirlo, no funcional del corazón, en donde va a estar compuesto mayormente por tejido conjuntivo. Y tenemos a los anillos fibrosos, a los trígonos fibrosos y a las válvulas. Aquí faltó poner válvulas. ¿Ok? Listo. Vamos con los anillos fibrosos. Los anillos fibrosos son 4, específicamente para las válvulas, ¿no? Y están compuestas por tejido conjuntivo denso y regular, ¿ok? Va a rodear la base de la aorta y el tronco pulmonar, ¿ok? El tronco pulmonar que salen, pues, estas arterias del corazón, ¿no? El tronco pulmonar. Claro, aorta y tronco pulmonar. Va a rodear los orificios entre las aurículas y los ventrículos, aquí está. Acá hay un anillo fibroso de la válvula tricúspide. Aquí tenemos a otro anillo fibroso de la válvula mitral, ¿no? Y el trígono es esto de acá, lo que se forma entre los anillos fibrosos. Su composición, tejido conjuntivo denso, no especificado, ¿no? No entre regular o regular, ¿no? O modelado, por así decirlo. Y el trígono fibroso derecho, específicamente el derecho, recordemos aquí, un poco de esta parte. Recordemos que, aquí no está, estamos arriba. Aquí. El trígono fibroso derecho es atravesado por la fibra de Purkinje intramural, porque la fibra de Purkinje tiene sus ramas, ¿no? La rama que va en toda la parte del tabique, la intramural, y las ramas que dan tanto izquierda y derecha, que terminan en las fibras de Purkinje, en el subendocardio. Esto está en el subendocardio. Y los nodos en el miocardio. Lo acabamos de revisar. Uy. Deme un toque. Se me paralizó la tableta. Perdón. Espero no haya problemas. Uy. Ya está. Ya. Sigamos. Ya. Y ahora vamos finalmente con la parte histológica. Terminamos en las válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas, pues, van a tener 3 capas histológicas, ¿no? La literatura no abarca mucho esto, ¿no? Ross lo mencionó un poco, pero en el caso de las capas mencionan estas, ¿no? Fibrosa, esponjosa y la auricular o ventricular. Vamos poco a poco. Su ubicación. La fibrosa va a estar en la superficie ventricular, la fibrosa. En cambio, la ventricular, la auricular va a estar en la superficie de entrada. La esponjosa es la capa media. Ahora, la composición tisular. Laxo en el caso de la esponjosa. Y denso y regular en el caso de la fibrosa. Los componentes. El colágeno, en el caso de la fibrosa, el mayor componente de la fibrosa es el colágeno tipo 1, en un 74%. En el caso de la auricular ventricular, tiene abundantes fibras elásticas, específicamente las laminillas, colágeno y fibroblastos. La esponjosa tiene una función de amortiguación, ¿no? Una función de amortiguación. Va a reducir estas vibraciones, ¿no? En coordinación con las cuerdas tendinosas. Recordemos que del músculo papilar hacia las valvas, de la válvula mitral, de las diferentes valvas, van a haber estas cuerdas tendinosas. De las cuales hay una especial que se llama la banda moderadora. La banda moderadora es una especialización del músculo papilar, ¿no?
que está atravesada por las fibras, por el haz de His en su rama derecha. Es decir, la banda moderadora, ¿dónde está? En la cámara derecha. Y pues la fibrosa pues tiene más función de rigidez, soporte estructural. A diferencia de la esponjosa, que es amortiguar. Y la auricular ventricular, que facilita este movimiento de extensión y retroceso elástico de las válvulas. ¿Ok? Y aquí tenemos, pues, ¿no? La esponjosa, que en este caso, bueno, el ROS no nos hace mucha explicación, pero en coordinación, después, ¿no? Cuando estaba llevando histología, pues la esponjosa lo referían como la capa media, ¿no? A diferencia de la fibrosa, que es un poco más hacia la superficie ventricular, ¿no? Pues la capa media es la esponjosa. Y finalmente vamos a terminar con una correlación clínica, que es la endocarditis. ¿Ok? Un breve pincelazo de endocarditis, una página nomás, no son dos, y terminamos esta ponencia. Espero les haya gustado, hasta aquí esté gustándoles. ¿Por qué? Porque siempre cuando nosotros tenemos que ver en básica, siempre tenemos que relacionarlo al menos a una patología, ya sea en casos clínicos, ya sea hablando en una exposición, ya sea en una ponencia como esta, pero siempre tenemos que relacionarlo con la parte clínica. No quedarnos simplemente con lo molecular, con las capas histológicas, no. Y aquí vamos a hablar de endocarditis, que es una enfermedad inflamatoria que afecta especialmente el revestimiento interno del corazón, el endocardio, impactando con mayor frecuencia a las válvulas cardíacas. Por lo tanto, va a haber esta aparición de lo que son los soplos cardíacos, ¿no? Tenemos dos tipos, ¿no? Clásicos, porque hay otros tipos de clasificación según el tiempo, entre otros más. Y tenemos la endocarditis infecciosa y la endocarditis no infecciosa. La endocarditis no infecciosa, también denominada trombótica no bacteriana. ¿Ok? Listo. Entonces, la fisiopatología es casi similar, pero difiere en la etiología. ¿Por qué? Porque la endocarditis infecciosa va a tener dos factores. Un episodio de bacteriemia, una colonización en la sangre bacteriana y una lesión endocárdica previa. ¿Cuál es esa lesión endocárdica previa? Una lesión endotelial, por diferentes factores, ya sea por factores bacterianos, específicamente los bacterianos, que van a hacer que en su capa, recuerden pues, ¿no? La lesión endotelial del subendocardio va a hacer que se exponga, ¿no? El colágeno, y se va poco a poco a fibrinizar, va a depositarse fibrina. Por lo tanto, ahí es el lecho, el lugar preferido para los microorganismos, y lo coloniza. De esta manera, va a formar una vegetación infecciosa. Todo este conglomerado de fibrina, de restos celulares, de bacterias, todo esto va a ser una vegetación infecciosa. ¿Y qué hace esto de acá? Pues esa lesión endotelial del endotelio, del endocardio, va a hacer que pues se generen los factores de coagulación, haga hemostasia primaria, hemostasia secundaria, ¿no? Es un tema ya de coagulación, y de esta manera, luego de estar formado todo esto de acá, todo este coágulo, todo este trombo, se desprende una cierta parte de ese trombo que se llama émbolo. Pero no es cualquier émbolo, es un émbolo séptico. Y hay infecciones metastásicas a distancia. Este émbolo, que está lleno de bacterias, viaja por la circulación y forma abscesos en diferentes órganos. Esa es la fisiopatología endocarditis infecciosa.
En el caso de una endocarditis no infecciosa, la lesión es similar, ¿no? Lesiones endoteliales no infecciosas, una reacción antígeno-anticuerpo, por ejemplo, unos traumatismos, complejos autoinmunes que se generan, que se depositan dentro del endotelio que reviste el endocardio, se genera un estado hipercoagulable, hay trombosis, se forma vegetación, pero es una vegetación estéril. Una vegetación estéril. Forma también esta embosilización sistémica, que es muy friable y se desprende con más facilidad que la diferencia de la endocarditis infecciosa, que el émbolo séptico de la endocarditis infecciosa. Entonces, todo esto se va a relacionar, pues, ¿no? En la etiología hay que revisar un poco: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis y Candida albicans, ¿no? El más común, Staphylococcus aureus, que está asociado a pacientes con drogas intravenosas, que se meten, pues, ¿no? Se administran drogas intravenosas, ¿no? En el caso de la no infecciosa, tenemos, pues, estados de hipercoagulidad, por ejemplo, un síndrome antifosfolípido o una malignidad avanzada, es decir, una adenocarcinoma de páncreas, por ejemplo, o enfermedades reumáticas, por ejemplo, cuando tienes una faringitis, tras una faringitis por estreptococo del grupo A. En este caso, el cuerpo reacciona contra el estreptococo del grupo A, pero en el endotelio, en el endocardio, en estas valvas, perdón, en este complejo, se confunde, ¿no? Diferentes componentes y se atacan a sí mismos, ¿no? Y eso se denomina la endocarditis reumática. En la clínica, pues, como es algo infeccioso, pues los síntomas generales: fiebre, síntomas inespecíficos. Los soplos. Los soplos, la fisiopatología de los soplos es que básicamente el flujo dentro de nuestro sistema circulatorio es laminar. Pero si hay por ahí, ¿no?, un trombo, un coágulo, algo que impide la fácil salida del volumen sistólico, ¿qué es lo que pasa? Produce un sonido que se denomina soplo, que en este caso es por regurgitación mitral, aórtico o tricuspide, ¿no? Hay riesgos extracardíacos. Hay una mnemotecnia que se llama From-Jane. Aquí lo pueden revisar, ¿no? Fiebre, ROT, los nódulos de Osler, murmullo, Janeway, lesiones de Janeway, anemia, las lesiones de las uñas, ¿no? Pequeñas hemorragias abajo de las uñas, ¿no? Y embolias. Y es merecedor también la endocarditis no infecciosa tener esto presente, que ante la ausencia de infección, a veces lo único que se presenta es la embolización. Es silente, no muestra signos de infección. A veces solamente de repente hace un ACV isquémico, y esto es lo que nos puede dar cuenta de que una de las causas haya sido una endocarditis no infecciosa. Las complicaciones compartidas es la embolización, básicamente, ¿no? Que puede ser un ACV isquémico, una embolia pulmonar, un infarto renal o un infarto esplénico. Aquí pueden ver un grafiquito que básicamente lo que acabo de decir de fisiopatología está explicado en este cuadro para que lo puedan ver un poco más de cerca, ¿no? Por ejemplo, aquí específicamente la endocarditis infecciosa. La infección de trombo, formación de inmunocomplejos y los síntomas, los signos de los síntomas. Regurgitación mitral, soplos. En ecografía esa vegetación puede verse en daño en los glomérulos, las manchas de Roth que mencionábamos por acá, ¿no? Los nódulos de Osler por deposición de los inmunocomplejos subcutáneamente, la embolización sistémica, infartos, y de esta manera es que se desarrolla la endocarditis, que es una correlación clínica importante relacionado a lo que es histología del corazón. Así que, bueno, me pueden seguir en Instagram, en YouTube, en TikTok. Subo algunos blogs, algunas cosas importantes, flashcards, etc.
así que por ahí me pueden ver. Soy Luis Alonso y ha sido un gusto acompañarlos el día de hoy. Agradezco mucho a la actual gestión de CPA, de mi gran amigo, de Socemun, de mi gran amigo Luis Eduardo Zabaleta Tiznado, amigo muy cercano mío, y felicito su designación como el presidente de Socemun. También a la Sociedad Científica de Cajamarca también, y pues espero les haya gustado esta ponencia. Muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecerles chicos por su presencia y también al ponente Luis Maeta por acompañarnos en esta jornada. Bueno, si ya no queda ninguna otra duda, entonces damos por finalizada esta clase. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches.